Tengan todos y todas muy buenas noches. El Colegio de Ingenieros Civiles y la Comisión de Especialidad en Transporte les da la bienvenida a la charla que tenemos el día de hoy. Consideraciones geométricas y de drenajes en el diseño de aproximaciones a puentes y algunos ejemplos en condiciones urbanas complejas, con el panelista, el ingeniero Alejandro Medina Angulo. Esta charla es un requisito para el reconocimiento de especialidad en transporte. Antes de presentar a nuestro panelista, recordarles que pueden anotar las consultas en la pestaña de preguntas y respuestas que se encuentra en la parte inferior de esta aplicación. Además, esta charla se estará grabando y colocando en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles, el cual los invitamos a suscribirse. Voy a presentar a el ingeniero Alejandro Medina Angulo. Nace el 14 de abril de 1972 en San José, Costa Rica. Cursó los estudios primarios en la Escuela República del Perú y sus estudios secundarios en el Colegio de La Salle. Se gradúa como licenciado en Ingeniería Civil en el año 1996 de la Universidad de Costa Rica. Posteriormente, en el año 2001, obtiene en la misma universidad el grado de Magíster en Administración de la Construcción. Como profesional ingresa al Ministerio de Obras Públicas y Transportes a partir de junio de 1996 y hasta febrero del año 2007. En esa institución trabaja en el Departamento de Diseño Vial, primero como ingeniero de proyectos, luego como jefe de equipo de trabajo y posteriormente como subjefe del departamento, en su última etapa como asistente del viceministro de Obras Públicas. A partir de marzo del 2007 trabajó como consultor de la empresa IMSA hasta el año 2019, efectuando diversas labores en el diseño geométrico y drenajes. Actualmente es consultor y está en la revisión geométrica del proyecto San José Cartago para el CNC. Además de la labor de diseñador, el ingeniero Medina ha sido profesor en la Universidad Latina de Costa Rica y actualmente es profesor de la Escuela de Ingeniería en Construcción del Instituto Tecnológico de Costa Rica, donde imparte el curso de Carreteras 1. Antes de darle la palabra a nuestro panelista, el ingeniero Alejandro Medina, el ingeniero Carlos Contreras, miembro de la comisión evaluadora, dará unas palabras. Le damos la palabra a don Carlos Contreras. Bueno, muy buenas noches a don Alejandro y a todos los colegas e interesados en este tema que hoy en la noche nos acompañan. Como doña Carol Garita ya nos decía, esta presentación forma parte de un proceso de reconocimiento de la especialidad al ingeniero Alejandro Medina Angulo, que hemos trabajado en la Comisión de Especialidad de Transportes del Colegio de Ingenieros Civiles, de la cual formo parte junto con los ingenieros Germán Valverde González y Rodrigo Castro Castro. Fue un proceso que iniciamos desde octubre del año pasado de análisis según el reglamento que nuestro colegio tiene respecto al reconocimiento de especialidades en todos los colegios miembros del federado. Básicamente, para aquellos que no han visto, digamos, o no han revisado en un determinado momento esos reglamentos, básicamente se hicieron análisis de la condición académica de don Alejandro, de su experiencia profesional, de sus publicaciones en el campo de la especialidad por la cual hoy está aquí dando su charla. Y una vez pasado estos análisis que realizamos en conjunto, los dos miembros que cité ahora y este servidor, llegamos a esta etapa, que es, digamos, la etapa que culmina el proceso para el reconocimiento de la especialidad. Todo esto contemplado en el capítulo 3, artículo 21 del Reglamento de Especialidades del Federado. O sea, es una cuestión reglada y documentada que cualquier persona puede darle seguimiento. Y nos complace mucho que estemos en este momento, bueno, casi 50 personas, por lo menos aquí lo que yo veo, y con más de 150 inscritos que irán uniéndose. Esperamos que ustedes puedan participar con sus preguntas y le deseamos
digamos, toda la suerte a don Alejandro Medina Angulo. Y por parte de la comisión le agradecemos nuevamente a él por su empeño y la preparación de esta charla, y a ustedes por estar hoy aquí con nosotros interesados en este tema y esperando que interactuemos al final con don Alejandro. Muchas gracias. Muchas gracias a don Carlos Contreras. Ahora sí, le damos la palabra al ingeniero Alejandro Medina, que inicie con su conferencia. Bueno, muy buenas noches a todos, a don Carlos Contreras, en primer lugar, como el presidente de la comisión, a Carol Garita, de parte del Colegio de Ingenieros Civiles, y a todos ustedes que han tenido la amabilidad de conectarse y observar esta conferencia que vamos a proyectar en estos minutos. Esta conferencia lleva como título Consideraciones geométricas y de drenaje en el diseño de aproximaciones a puentes. Este es un tema muy amplio, por eso ponemos ahí algunos ejemplos en condiciones urbanas complejas. Vamos a hacer en la primera parte, vamos a hacer un preámbulo general sobre las llegadas a puentes y por qué es que es necesario en más de un caso mejorar esa aproximación a los puentes. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la circunstancia? Y cómo se puede resolver y cuáles son algunas de las características sobre la respuesta o la solución de drenajes a esa nueva solución que se implementa. En primera instancia, ¿qué tipo de puentes o qué tipo de alcantarillas presentan problemas de capacidad hidráulica generalmente? Bueno, por lo general hay puentes que tienen menos de 15 metros de luz o 15 metros de luz, y por lo general este tipo de puentes comienzan a tener problemas en capacidad. Los gálibos reducidos, es decir, la altura efectiva que hay del puente a partir del cauce del río hasta el nivel inferior de viga, que es la superestructura, estamos hablando de 7 metros o menos. ¿Qué características importantes tenemos ahí? Que estamos rodeados de obras urbanas. Son puentes que están ubicados dentro de las ciudades o dentro de los barrios. Los periodos de retorno. Se han hecho cálculos y soportan 25 años de periodo de retorno o menos. En cuanto a la edad de los puentes, muchos de estos puentes han superado su vida útil y necesitan recambio. Entonces, al necesitar este recambio, vamos a necesitar hacer un rediseño del puente, un rediseño del acceso propiamente a estos puentes. A estos puentes los podemos clasificar como puentes estrechos. Aquí tenemos en esta diapositiva, en esta lámina, un esquema general de un puente estrecho. Básicamente lo que tenemos son dos bastiones. Vamos a tener una superestructura donde las vigas, la losa donde va a pasar el tránsito, y vamos a tener losas de aproximación y vamos a tener una estructura de pavimento que van a acercarse hacia el puente. En este caso, en esta lámina, lo que quise mostrar es lo siguiente. Si vemos en este primer nivel, observamos en el H1 el nivel del cauce del río, y tenemos la altura hasta llegar hasta el nivel inferior de la viga. Ese va a ser el H1. Vamos a tener el H2 como el nivel de aguas promedio al nivel
inferior de viga. Y tenemos el nivel de H3, el nivel de aguas con un periodo de retorno de 100 años. Aquí indico opción 1. Opción 1 porque puede ser de que ese puente esté bien. Quiere decir que ese nivel máximo con un periodo de retorno de 100 años va a estar 1,5 metros por debajo del nivel inferior de viga, que es lo que establece la SIECA. Pero no siempre va a suceder eso. No siempre va a suceder que esa condición se dé. Puede ser en el caso número 2, en la opción número 2, que ese nivel de aguas esté básicamente tocando la superestructura. Ese es uno de los casos. Y en el peor de los casos, en la opción número 3, que ese nivel de aguas esté por encima del nivel de rasante de ese puente. Entonces, como vemos aquí, tenemos diferentes opciones que pueden suceder para ese puente. La mayoría de las veces, la gran mayoría de las veces, el nivel de aguas no va a estar por debajo del nivel inferior de la viga en un periodo de retorno de 100 años. Y tenemos que tener presente que eso es lo que normativamente la SIECA está exigiendo ahora para el diseño hidráulico, hidrológico de los puentes. Conforme vamos a ir avanzando en la exposición, iré explicando varias opciones y alternativas porque no todo se puede escribir de la misma forma. Si tuviéramos un drenaje menor, es decir, una alcantarilla, pues la SIECA establece que podemos utilizar hasta 25 años. Pero cuando estamos hablando de alcantarillas de gran tamaño, alcantarillas de cuadro o alcantarillas de diámetros significativos, no podemos usar un periodo de retorno tampoco de 25 años, porque es la probabilidad de que esa estructura vaya a sufrir daños por una crecida importante es muy alto. Veremos entonces a continuación otras opciones. Tenemos que tomar también en cuenta las consideraciones geométricas del alineamiento horizontal, o también conocido como planimétricas. Vamos a tener presente siempre el criterio del radio mínimo. Ahí está la fórmula que todos conocemos del radio mínimo, que es lo que tenemos que lograr a nivel de alineamiento horizontal. Por otro lado, y respecto a los diagramas de superelevación, es muy importante poner atención a las transiciones. Las transiciones en recta que deben de andar entre un 60 a un 80% de la longitud de transición. En casos muy especiales, si existen curvas compuestas reversas, que es el caso más complejo, entonces el diagrama de superelevación se debe cortar en el punto de PRC. Aquí tenemos un esquema general de los diagramas de superelevación y cuando me refería a la longitud de transición es básicamente a esta distancia, es decir, del punto donde tenemos el peralte máximo hasta el punto donde vamos a alcanzar en el punto B, el punto de inflexión de aplanamiento. Algunas obras que debemos de considerar en los drenajes. Necesitamos considerar tragantes amplios, no tragantes pequeños, tragantes que tengan posibilidad de captar el agua desde antes, como este, donde tenemos una pata que permite recoger el agua con anticipación y no
que muchas veces se construye únicamente esta parte del tragante. Así, si tenemos pendientes pronunciadas mayores al 6%, el agua va a pasar directo en la mayoría de los casos. Los pozos y por otro lado los cordones de cuneta y las alcantarillas de paso, donde el diámetro tendremos que calcularlo, pero tenemos que tomar en consideración que con el propósito de mantenimiento no podemos construir alcantarillas de menos de 80 centímetros. Aquí tenemos o estamos mostrando en forma gráfica, en un perfil deformado, lo que observamos en el puente original del esquema de la primera diapositiva, esta que está acá. Este mismo puente, pero ahora en situación deformada. Igual aquí entonces vamos a observar, tenemos una pendiente de entrada, una pendiente muy pronunciada y regresamos nuevamente al entorno anterior. Es decir, una subida producto de el nuevo nivel de puente con una tormenta de 100 años. Y en este caso, pues respetando el 1.5 que nos indica o nos recomienda SIECA, veamos entonces cuál sería, cómo podríamos resolver este problema. Primero, veamos algunos casos donde hemos observado este asunto. ¿Dónde podemos observar esto? Recordemos que lo que queremos ver es este nivel por encima de este nivel. Y muchas veces resolviéndolo únicamente por medio de una pendiente. Aquí tenemos una ruta nacional. Esta es la costanera. Y con velocidades de 80 kilómetros por hora. Estas fotos son básicamente la semana pasada. Se construye una pendiente para alcanzar el nivel del puente muy reducida, más o menos unos 20 metros. Aquí se observa en esta otra fotografía número 2, cómo hay únicamente 20 metros entre el nivel del puente y el nivel que se trae. Por supuesto que la fotografía no se puede apreciar la diferencia de nivel de una y otra con mucha propiedad, pero más o menos son 75 centímetros que hay de desnivel de un punto a otro. ¿Qué se observa en la carretera? Cosas como esta. Se coloca un rótulo que dice cresta, con el propósito de alertar al conductor de que hay un levantamiento de vía, lo cual no debería de ser lo correcto, sino más bien efectuar el ajuste respectivo. En la fotografía número 4 vemos nuevamente la situación. Los carros, aquí se ve que los carros vienen a una velocidad, inmediatamente bajan la velocidad para poder pasar por estos puentes. Este es otro caso, pero esto es en el caso de rutas cantonales. Esto es aquí en San José. Puente sobre el río Cloro. Veamos esta pendiente de llegada y esta pendiente que se construyó para alcanzar el nivel del puente. Aquí tenemos más o menos unos 15 metros de distancia de este nivel, del nivel del puente, al nivel mínimo que observamos acá. Problemas, muchos problemas. Por ejemplo, vean estas casas que están a niveles inferiores. Acá lo resolvieron colocando aquí un tragante. Y aquí también. En este otro caso es el mismo puente, pero desde el otro, es decir, desde el otro lado.
nuevamente tenemos la misma situación, un nivel superior, nivel de llegada, pero no hay transiciones. Quizás en este lado anterior, en este bueno, parece que estuve fuera por un tiempo. ¿Me escuchan? Sí. Sí, señor. Sí, Continúo. En la fotografía número 8 observamos una transición que está un poco mejor desarrollada, pero con una Don longitud. Alejandro, disculpe, no está ¿Sí? compartiendo la No se pantalla. observa. No, señor. Debe compartir de nuevo. Le escucho, Carol. Debe compartir de nuevo la pantalla porque no lo podemos Ok. ver. Correcto. ¿Ahora sí? Sí, es correcto. correcto. Ahora sí se ve la pantalla. Sí, correcto. ¿Me escuchan, Carol? Sí, señor, lo escuchamos. ¿Me escuchan? Sí. Sí lo escuchamos, don Alejandro. Bueno, continúo. Sí, sí se escucha, Alejandro. Sí se está escuchando. La pantalla se ve. Sí. Ok, También se ve la pantalla, sí. gracias. Ok, continúo. Gracias. Bien. Dentro de los puntos geométricos importantes que se deben de considerar en el proyecto de acceso a un puente es la velocidad de acceso. La velocidad es una de las características fundamentales y estará en función de la clasificación de la ruta o de su importancia, según las leyes que así lo regulan. Por ejemplo, en nuestro país muchas veces se pasa por desapercibido esto, pero la ley de tránsito por vías públicas y terrestres, la 9078 del 4 de octubre de 2012, indica en el artículo 83 que la velocidad máxima permitida donde no existe regulación expresa será de 60 kilómetros por hora. Pero en zonas urbanas, la velocidad máxima permitida, máxima, no dice que es mínima, máxima, será de 40 kilómetros por hora. No obstante, se autoriza una velocidad podrán superar los 60 kilómetros por hora si las condiciones de flujo vehicular imperante, el nivel de riesgo involucrado lo permite. Ese es un extracto que he sacado de ese artículo. Y entonces, vamos a tener un rango de velocidades 40 kilómetros por hora, 60 kilómetros por hora, pero podemos jugar en esos rangos, dependiendo de la clasificación de ruta. Entonces, nuevamente, y devolviéndonos al esquema preliminar, vamos a tener una entrada, vamos a tener una rasante del puente a 0% y vamos a tener una salida. Esta pendiente de entrada yo le he puesto 0%, pero puede ser positiva, puede ser negativa. Las variantes son muchas, pero el concepto es el mismo.
vamos a tener básicamente una longitud de curva de entrada a la pendiente de ingreso, y luego vamos a tener otra curva para poder accesar directamente al puente. Lo mismo en el otro lado, vamos a tener entonces en total 4 curvas que tenemos que resolver. En el caso de la curva número 1 y de la curva número 4 son curvas cóncavas, es decir, con curvas en valle, y en el caso de las curvas 2 y 3 son curvas convexas o en cresta. Algunas consideraciones. Normalmente el puente se proyecta a 0%. Es lo usual, es lo que normalmente se procura. No en todos los casos se logra. En algunos casos el puente tiene que estar en pendiente por limitaciones físicas o por otras condiciones. Pero lo recomendable es que no se supere el 4%. No quiere decir que no pueda hacerse un poco más alta la pendiente, pero lo recomendable es que no se supere el 4%. En cuanto a las pendientes de acceso, es recomendable un 4%, como este que he colocado yo acá, pero puede ser otro. Lo ideal es que no se supere un 12%, porque después de un 12% sería una condición obligada. A veces, en condiciones obligadas también hay que resolverlo, pero estamos tratando de dar algunos parámetros a la hora de considerar el diseño. Respecto al dimensionamiento de curvas verticales, el método de la AASHTO establece diferentes fórmulas que están relacionadas con la longitud, con la distancia de visibilidad de parada. En el caso de curvas convexas, la distancia de visibilidad de parada si es mayor que la longitud de la curva, entonces debemos utilizar esta fórmula que está acá. Y en el caso segundo, es decir, que la longitud de la curva sea inferior a la distancia de visibilidad de parada, pues entonces aplica esta otra. Básicamente hay que utilizar ambas para ver en cuál de los dos casos aplica la fórmula correspondiente. Y en el caso de las cóncavas, pues es lo mismo, pero son estas otras fórmulas. Adicionalmente, debemos de revisar la comodidad en marcha, el control por drenaje y la longitud mínima en curvas verticales. De tal modo que utilizando una velocidad de 40 kilómetros por hora y haciendo los cálculos correspondientes, pues llegamos a determinar que vamos a necesitar una curva cóncava de 50 metros, una convexa de 40 y lo mismo a los otros lados. Es decir, que necesitamos 90 metros a cada lado mínimo para desarrollar correctamente la transición y el acceso directo al puente. Aquí tenemos ya desarrollado en un perfil en escala deformada de 1 a 10 el mismo ejercicio que venimos tratando de ejemplificar, pero ya dibujado, completo, donde se observa básicamente cómo se desarrolla esta transición de un punto a otro y se ve cómo estas curvas permiten una transición apropiada y adecuada, incluso a la vista se ve que tiene un buen desarrollo. Tomar en cuenta a nivel de drenajes los puntos bajos. En este caso, por ejemplo, en la curva número 1, esta que está acá, pues el punto bajo en este caso está básicamente en el PCV. No obstante, cuando hacemos los cálculos, puede ser que el punto bajo esté en algún punto de esta curva. Ahí debemos de colocar nuestros tragantes
y ahí debemos nosotros llevarnos el agua hasta la salida, colocándola directamente con descarga al cuerpo de agua en el sentido de aguas abajo. En este otro caso, lo mismo. Aquí el punto bajo va a ser este, y entonces aquí se ha hecho una proyección de la salida de aguas a este punto. Situaciones que suceden, por ejemplo, en este caso, este sería el nivel de agua máximo a 100 años. Y vamos a quedar a 1,5 metros por encima del nivel de T de 100 años. Y allí y vamos a estar a 1,5 metros hasta alcanzar el nivel inferior de viga. Aquí podemos ver una sección típica con detalle de tragantes. En este caso, tragantes T3A a ambos lados con descarga hacia el puente. Algunos casos especiales que se han diseñado, por ejemplo, el puente sobre el río María Aguilar en San José, Cantón San José, Distrito Zapote. La Municipalidad de San José es el dueño del proyecto, el contratista INSA, en este caso, una ruta cantonal. Funcionalidad, comunica Zapote con San Francisco de Ríos. Aquí tenemos el proyecto ubicado. Veamos algunas fotografías sobre la condición del puente. Esto es en ese lugar. Este es el puente sobre el río María Aguilar. Este es el río María Aguilar. Aquí tenemos otras vistas de ese puente por el otro lado. Y lo que se hizo después de que el puente original sufrió. Nada más que este no es el puente final. Esto fue lo que resolvió en ese momento la municipalidad para poder dar acceso al puente. Aquí tenemos otras fotografías y vemos también los desniveles existentes. Veamos qué fue lo que pasó en ese punto. Un breve video corto. David Domínguez está en el lugar en vivo en este momento y nos informa desde la zona. Buenas noches, David. Buenas noches, Luis. Un saludo para usted y para todos los amigos televidentes. Efectivamente, estamos ubicados aquí en el sector donde colindan San Francisco de dos Ríos y también Zapote. El puente que pasa sobre el río María Aguilar colapsó debido a las fuertes lluvias de este martes y en horas de la tarde socavó las bases del puente. Una pequeña revisión que hicieron nuestros compañeros en horas de la tarde, pudimos comprobar el daño en la estructura. Se trata de un hueco de importantes dimensiones donde se puede apreciar pues el paso del río por debajo y también el socavamiento de las bases del puente, donde está totalmente debilitada la estructura, la carpeta asfáltica, y que podría provocar un accidente. Es por esta razón que las autoridades cerraron la vía, se mantiene el paso restringido, y a pesar de que en este momento no hay presencia policial, sí hay unas barreras preventivas para evitar que sigan pasando vehículos. Lo que sí tenemos son reportes de algunas personas que ignoran esta señalización y están intentando cruzar esta vía, y hay que señalar que es bastante peligroso porque la estructura está muy debilitada. Repetimos que es el sector conocido como Los Moteles, aquí entre San Francisco de Ríos y Zapote, una importante arteria vehicular, una ruta de acceso para las personas que se comunican entre Desamparados y este sector de Zapote, y que presumimos que mañana va a provocar también un caos vial debido a que es muy transitada durante el día. Repetimos que son las aguas del río. Bueno, ese es un breve video de qué fue lo que sucedió en ese sitio, en ese lugar. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Bueno, la municipalidad hizo un concurso y IMSA lo ganó. ¿Y
¿qué fue lo que se hizo? Básicamente se efectuó un levantamiento topográfico completo a lo largo de la vía, aproximadamente 150 metros antes del puente y 200 metros después, es decir, 350 metros. Pero se rediseñó 205 metros, que fue lo necesario. Se efectuó un levantamiento de topografía especial a lo largo del río con el propósito de efectuar un estudio hidrológico, hidráulico, que sirvió también para el proyecto estructural. Y una vez procesada la información, se generó una superficie topográfica, se generaron las curvas de nivel, se efectuó un trazado que garantizara un buen acceso al nuevo puente con 2 carriles, uno por sentido. Era un puente que tenía un solo carril. Se obtuvo el perfil de la ruta, se trazaron los accesos y se consideró un nuevo nivel de puente, pero para un periodo de retorno de 75 años. Aquí tenemos, básicamente, se observa en esta proyección, parte del levantamiento que se efectuó. Aquí tenemos el río María Aguilar y esta que es la ruta San José que comunica a Zapote con San Francisco. Y aquí fue el lugar donde tuvimos el problema. Aquí en esta vista de Google Earth podemos ver algunas condiciones que eran necesarias de tomar en cuenta a la hora de llevar a cabo el diseño. Dentro de esto tenemos, por ejemplo, estos accesos a casas, y tenemos este acceso también a este lote que está acá, y estos accesos que eran hacia el motel. Esto era un acceso a un comercio existente, y eso era lo que se tenía que resolver. Entonces se efectuó un alineamiento, tal como lo dijimos antes. Se efectuó el alineamiento y se procuró en la medida de lo posible poder darle acceso a todos esos puntos que observamos. Se obtuvieron 3 curvas horizontales con velocidades de 51 kilómetros por hora, 33 kilómetros por hora y 74 kilómetros por hora, con un radio mínimo de 40 y utilizando un peralte máximo de 4%. Se utilizó como vehículo de diseño un W15 cabezal con semirremolque. Luego se efectuó el alineamiento vertical. Antes de la llegada al puente se proyectaron básicamente 3 curvas, 2 cóncavas, esta y una convexa, con el propósito de lograr en estos puntos de aquí la accesibilidad, pero siempre a partir de este punto donde se tuvo que hacer la elevación, pues apenas dio chance para poder darle acceso a la finca que quedaba contiguo al puente. Del otro lado se proyectaron 2 curvas, una curva convexa y una curva cóncava de 30 kilómetros por hora cada una. Al final, el perfil de diseño final es este que se observa acá. Básicamente se tiene una entrada con las transiciones al puente en los accesos a ambos lados, pero sí se observa, por ejemplo, aquí el levantín que se tuvo que hacer para poder cumplir con un periodo de retorno de 75 años. Con esto quiero decir que no siempre podemos utilizar 100 años. Si utilizamos a veces 100 años, puede ser de que el costo sea muy alto. En este caso, se utilizó un periodo de retorno de 75 años. Aquí se establecieron los puntos bajos de estas 2 curvas, los puntos bajos, y a partir de ahí se proyectan los drenajes para este sistema. Nuevamente aquí tenemos la sección típica recomendada.
la sección típica con muros y superelevada, los diagramas de superelevación, y finalmente la solución final con los drenajes. Nuevamente de los puntos bajos de cada una de las curvas y dirigiendo la salida hacia el cuerpo de agua, aguas abajo. Aquí tenemos otro caso que vamos a conversar. Este es un caso diferente, pero importante. El puente sobre el río Torres, provincia de San José, Cantón Tibás, Distrito 5 Esquinas. Propietario MOB, Consejo Nacional de Viabilidad, CONAVI. Contratista MECO, y es una ruta de tipo nacional. Conecta básicamente la Uruca. Aquí tenemos de este lado, la carretera que va hacia Tibás y de este lado la carretera que va hacia la Uruca. Punto muy importante de gran flujo vehicular. Aquí se observa la ruta actual y el sitio de problema o el sitio de análisis, en este caso, el paso del agua por el río Torres. En esta proyección aquí podemos observar primero el flujo vehicular que tenemos ahí y las 3 alcantarillas existentes que fueron las que provocaron que sucediera aquí un hundimiento. Entonces, lo que se optó fue por proyectar un puente, eliminar las alcantarillas triples y construir un puente. Aquí vemos algunos problemas, por ejemplo, mucha acumulación de material. Aquí observamos, por ejemplo, en la foto número 4, aquí, cómo todas estas casas están prácticamente cerquísimas del río Torres. Y acá, pues, observamos en la fotografía a dónde sucedió el hundimiento y cómo se resolvió por medio de mezcla asfáltica, y ahí sigue deformándose. Básicamente la mezcla ya llegó hasta el puro borde de la acera. La respuesta, la solución fue reconstruir la ruta colocando estas curvas. Básicamente se proyectaron 3 curvas horizontales. El puente era un puente complejo porque quedaba en curva y súper elevado. Es decir, un puente un poco complicado de diseñar, pero que en este caso aplicaba. Aquí viene el detalle de las 5 curvas con velocidades de 51 kilómetros por hora, 56 kilómetros por hora y 46 kilómetros por hora, con una velocidad ponderada de 53, una velocidad promedio de 51 kilómetros por hora. La respuesta al alineamiento vertical, teníamos una primera curva cóncava con una velocidad estimada de 55 kilómetros por hora, una segunda curva con una velocidad de 45 y una tercera con una velocidad de 110, una curva cortita que prácticamente era una curva como de empate, con una velocidad ponderada de 55 kilómetros por hora y una velocidad promedio de 59. Luego tenemos esta curva número 4 para 45 kilómetros por hora y una final de empate de 40 kilómetros por hora. Ya como dije, la velocidad ponderada fue de 55 kilómetros por hora.
Aquí se observa en detalle cómo se ve. Vertical. Aquí está la mitad del perfil. Y aquí tenemos la otra mitad del perfil. En este caso, como eran 3 curvas y se hicieron los diagramas de superelevación, siempre que estuvieran llegando al límite una con otra, se proyectaron 4 carriles con una zona de seguridad de 90 centímetros, ¿sí? Antes del cordón y cuneta y hacer ambos lados. Aquí tenemos otra sección súper elevada. Y aquí tenemos una vista del puente. Puente en curva, con superelevación. Se procuró ajustarse lo más posible al alineamiento existente y se consideró cómo trabajar en sitios sin cortar completamente el tráfico. Finalmente, aquí se observa cómo queda el perfil del puente proyectado, ya ajustado a la nueva rasante. Y, en resumen, a modo de conclusiones y después de haber tratado algunos tópicos sobre el rediseño de los accesos a puentes o a pasos de drenaje mayor, alcantarillas de gran tamaño, podemos concluir que se requiere una velocidad específica apropiada para ajustar los nuevos diseños a las nuevas condiciones de nivel de rasante final. Que esta rasante debe calibrarse con el diseño hidrológico, en el mejor de los casos con una tormenta de 100 años. Pero, no obstante, dependerá de que el ajuste geométrico afecte las propiedades colindantes. En algunos casos, la tormenta de diseño debe ajustarse para un periodo de retorno menor. Que conocido el nivel final de la rasante, se debe efectuar una transición en el alineamiento vertical, haciendo uso de curvas verticales convexas y cóncavas y evitar en lo posible hacer la unión únicamente por medio de pendientes. Número 3, el confort, la comodidad y la seguridad están íntimamente ligadas y aplicando la normativa AASHTO, sobre todo en el alineamiento vertical por medio de las curvas convexas y cóncavas, permite obtener un resultado final correcto. Se recomienda proyectar los puentes o los drenajes mayores como alcantarillas, preferiblemente con pendiente de 0%. Pero en casos que no se pueda, pues no superar el 6%. La pendiente de unión entre el alineamiento antiguo a la nueva estructura debe de ser hasta un 10% posible, en la medida de lo posible. 5. Algunos puntos importantes que se deben de considerar. A. Tomar en consideración que en zonas urbanas el acceso a todas las propiedades, siempre que se pueda, para cumplir con la ley de caminos, y en caso de no lograr el acceso a la propiedad cuando requiera acceso vehicular, en esos casos necesariamente tiene que pensarse en expropiar. A veces uno desea resolverlo todo sin expropiar nada. Eso es lo deseable y eso es lo que uno debe de hacer hasta última alternativa. Evitar las expropiaciones, pero si no lo podemos hacer, necesariamente, pues habrá que hacer la expropiación correspondiente. Los nuevos drenajes deben de reacondicionarse considerando los nuevos puntos bajos en las curvas cóncavas o de valle, y para ello se deben de utilizar tragantes y tomas de agua, los cuales descargarán al cuerpo de agua y procurar que el nivel de descarga esté por encima del nivel del periodo de retorno a diseño. Eso es lo deseable, pero no muchas veces se logra. Habrá que, sí,
colocar o proyectar la pendiente mínima hasta la descarga hacia el cuerpo de agua. En caso de no poder proyectarse los taludes de relleno por limitaciones de espacio, entonces se deben de construir muros de contención, sean de concreto, de tierra armada o similares. Número 6. En lo posible, procurar que la velocidad de las curvas horizontales y verticales sean lo más próximas entre sí. Cuando así sea posible, la velocidad ponderada debe ser similar tanto en el alineamiento vertical como horizontal. Y considerar siempre la superelevación en las curvas horizontales respecto a la velocidad de diseño proyectada. Siempre muy importante considerar la longitud de transición, que esté entre 60 y 80% de la longitud total de transición, la transición en recta. Número 8, considerar tubos de paso y descarga no menores a 80 centímetros de diámetro cuando se pueda. En algunos casos no se puede, pues se utilizará el diámetro que sea posible utilizar. En la medida de lo posible, utilizar los de 80 centímetros para lograr un buen mantenimiento a futuro. Bueno, y con esto he terminado. Muchas gracias. Muchísimas gracias a don Alejandro Medina por la excelente conferencia. Le damos la palabra a don Carlos Contreras para que sintetice como miembro de la comisión. Sí, le agradecemos mucho a don Alejandro haberse ajustado al tiempo y a la temática. Creo que Carol recibe también por otro medio eventuales preguntas. Estoy revisando aquí en el chat. De cualquier manera, mientras algunas preguntas se escriben, no sé si Carol tiene, la idea sería pues pasar de inmediato a las preguntas que los asistentes tengan, las dudas, comentarios. Mientras tal vez ellos las escriben, que Carol las recibe de forma escrita, tal vez, don Alejandro, sería interesante que usted se refiriera a la compatibilidad ya en la práctica entre la normativa AASHTO y lo que nuestro convenio con la Secretaría del Tratado de Integración Económica Centroamericana nos impone como normativa. Eso creo que es un tema que siempre es importante escuchar en la práctica cómo se verifica esa compatibilidad. En realidad ha habido, como usted lo sabe, y personas que están asistiendo probablemente también, hay ha habido procesos de revisión internos propiamente con el convenio, con la SIECA, pero nosotros con la Secretaría algunas veces ha habido una cierta, discontinuidad de la normativa. Se lo digo muy claramente porque conozco el caso específico de la parte de señalamiento vial, por ejemplo, el manual de señalamiento vial centroamericano, etcétera. Pero me gustaría un poco, ya desde su punto de vista práctico, escuchar su opinión sobre esta compatibilidad o sobre la necesidad de no sé, una discusión más estructurada sobre el asunto. Y veo que ahí ya están entrando algunas preguntas. Por favor, don Alejandro. Mucho gusto. Bueno, el convenio de la SIECA es quizás uno de los mayores problemas que tenemos los diseñadores de este país, porque el convenio hace recomendaciones, pero la mayoría de los ingenieros de este país no tienen con claridad qué aplicar. Si aplican la SIECA, si aplican su criterio, si pueden utilizar algún otro recurso para sus diseños. En este caso, yo tengo muy claro que la SIECA es un convenio que tiene nuestro país con el resto de las repúblicas de Centroamérica, inclusive República Dominicana, donde lo que se persigue es
cumplir en las rutas de primer orden con unos requisitos mínimos. No obstante, aplicar estos requisitos a rutas cantonales se vuelve a veces inmanejable porque desde el punto de vista de costos se elevarían los proyectos enormemente y muchos de los proyectos no se podían ni formular ni construir. Entonces, en este caso sí es importante indicar de que es necesaria una normativa tropicalizada, una normativa propia de nuestro país donde aclare para diferentes tipos de rutas qué es lo recomendable. Y no lo que está sucediendo, por ejemplo, ahorita que se quiere aplicar SIECA en todas las rutas del país. No tiene mucho sentido para una ruta de una ruta cantonal de bajo tránsito que se aplique al pie de la letra la normativa de SIECA. Es una recomendación que se puede utilizar en la medida de lo posible, procurar usar los factores de seguridad lo máximo posibles, pero como indico, no utilizarlo a rajatablas, porque es complicado. Incluso en algunas rutas nacionales también. Yo creo que las rutas de primer orden, las que son de máximo tránsito vehicular, con tránsitos promedios altos, esos deberíamos de aplicarle más severidad que a las rutas de segundo, tercer orden. Ese es mi criterio muy particular. Creo que debe de sustentarse, obviamente, pero por la experiencia que hemos tenido a lo largo de todo el país en las municipalidades, incluso con el CONAVI, esa es mi opinión. Muchas gracias, Alejandro. Veo al ingeniero Rodrigo Castro. Rodrigo, no sé si querés, antes de pasar a las preguntas que están ahí escritas, intervenir. Como les dije al inicio, el ingeniero Germán Valverde González y el ingeniero Rodrigo Castro junto conmigo formamos la Comisión de Especialidad de Transportes del colegio. Entonces, vamos a hacer un poco uso de esa prerrogativa, dándole momentáneamente la palabra a Rodrigo y pasaremos después a que Carol nos conduzca por las preguntas que están siendo formuladas. Rodrigo. Sí, buenas. Un saludo ahí a Alejandro, que tengo años de no verlo. Saludos, Rodrigo. ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. Sí, tal vez a mí un detalle que me llama la atención en lo que usted habló es de que me parece muy completo el diseño, pero sí me tocó vivir una experiencia en cuanto al diseño de carreteras en que no necesariamente toma en cuenta el nivel de servicio al que se quiere llegar, ¿verdad? Y resulta que sí hay una relación directa en los parámetros de diseño y el nivel de servicio. Entonces, en lo que son las concesiones, ¿verdad? Por ejemplo, las concesiones dicen que el nivel de servicio de diseño es nivel C. Entonces ocurre muchas veces que no viene vinculado, ¿verdad? Viene una serie de parámetros, pero resulta que hay curvas verticales que no dan para tener un nivel de servicio C porque baja la velocidad. Entonces, igual es en la parte urbana, ¿verdad? O tal vez hasta más crítico. No sé cómo ustedes aplican esto, o si lo toman en cuenta, o al final, como nos pasa muchas veces, ¿verdad? Hay tanto congestionamiento que lo que necesitamos es por lo menos que las calles funcionen, ¿verdad? Entonces, no sé si puedes referirte un poquito a eso. Bueno, ahora sí te metiste en un berenjenal, decía mi papá. Porque obviamente el nivel de servicio es un parámetro que se debe de utilizar con el propósito de evaluar la funcionabilidad de la ruta o de las rutas. Lo ideal es que estemos siempre en nivel A, ¿verdad? Ese sería lo siempre ideal. El nivel, que es lo utópico, por decirlo de algún modo, por lo menos en nuestro ámbito.
pero estamos hablando de niveles B, que sería lo ideal que deberíamos de tener como mínimo la mayoría de nuestras rutas. Y en nivel C, en algunas rutas, digamos, más limitadas. Yo considero que uno de los problemas mayores es el que tengamos variaciones de velocidad a lo largo de la ruta. Es decir, tenemos tramos donde la velocidad puede andar en 100 kilómetros por hora y otros donde estás a 60 kilómetros por hora. Eso no es correcto. Vamos a tener variaciones tan altas que esas variaciones lo que nos provocan es un descenso prolongado, profundo en el nivel de servicio. Cuando nosotros tenemos básicamente cambios de velocidad de hasta 10 kilómetros por hora, podemos lograr que el flujo vehicular ande de la forma más uniforme, mientras que cuando tenemos cambios de velocidad hasta 20 o más de velocidad, 20 kilómetros por hora, o el nivel de servicio decae significativamente. Ese es el mayor de los problemas. Ejemplo de eso, ahí está la ruta 27, que tiene un diseño para 80 kilómetros por hora, pero tenemos todos los peajes que se convierten básicamente en un punto de control y de reducción de velocidad. Baja notablemente el nivel de servicio en todos esos puntos, con colas que se generan en algunos momentos hasta de 100, 200 metros, a veces más, producto de que no estamos es decir, esos peajes no están trabajando como deben de trabajar, ¿verdad? Eso para poner un ejemplo, pero tenemos muchísimos otros ejemplos a lo largo de nuestras rutas, donde tenemos algunas curvas que están muy bien diseñadas para 100 kilómetros por hora, pero otras que llegan a 60. Entonces, esas distorsiones de las velocidades hacen también que se generen problemas de seguridad a lo largo de la carretera, porque el conductor tiene que descifrar esos dos rojos donde tenemos disminuciones sustanciales de velocidad. Esa es una de las cosas que no sé si con esto respondí tu pregunta. No, claro, está bien. En realidad la continuidad es un concepto básico. Entonces, además de eso que decís de la ruta 27, también está el tema de aquella costumbre de diseñar con carriles de ascenso y entonces ya perdés continuidad en la ruta, ¿verdad? Pero sí es importante, o sea, tomar en cuenta el nivel de servicio a la hora de diseñar, porque a veces hay algunos parámetros que se esconden por ahí, ¿verdad? Pero no, Sí. no, excelente, más bien muchas gracias. Con gusto. Carol, por favor. Sí, claro, comenzamos con la primera consulta, don Rodolfo Rodríguez. ¿Qué opinión le merece hacer puentes más largos con bastiones tipo silletas para mejorar la sección hidráulica en lugar de usar bastiones altos sujetos a socavación? Bueno, a veces cada situación es como muy particular. A veces podemos construir puentes más amplios, no tan estrechos. Pero a veces tenemos limitaciones en zonas urbanas de que básicamente no tenemos hacia dónde más crecer y incluso tenemos casas que nos están oprimiendo. Entonces, en ese sentido, pues no queda más remedio que subir, que ir hacia arriba, ¿no? Pero en aquellos casos donde obviamente tengamos oportunidad de ampliar, pues eso estaría bien. Lo que sí habría que hacer el análisis hidráulico para que el agua que va a pasar por debajo no generen remolinos o cosas similares, ¿verdad? Que generen problemas. La siguiente pregunta es de don Gustavo Méndez. Tal vez que nos comente si ha tenido experiencia con puentes que se encuentren entre dos curvas verticales en columpio, pero que en cuanto a alineamiento horizontal, el puente se encuentre afectado por curva y contracurva, tomando en consideración la
superelevación, ya que podría generar un inconveniente desde el punto de vista estructural del puente. Bueno, ahora sí la puso bonita. Vamos a ver. No he tenido experiencia con un puente tan complicado como el que me está mencionando. Sí he tenido casos donde hemos tenido puentes en curva vertical y en curva horizontal, es decir, dos curvas en un mismo puente. Muy complicado para resolverlo estructuralmente. Pero tener doble curva vertical, una convexa y una cóncava, bueno, puña, eso es un buen, ya es un proyecto complicado, bien complejo. Yo recomiendo en la medida de lo posible que máximo tener a lo largo del puente curva vertical y curva horizontal, pero en todo el tramo. No que tengamos doble curva internas, porque eso nos puede provocar, primero, la respuesta estructural es compleja, pero construirla es más compleja. Es decir, construir eso va a ser complicado. Esa es mi recomendación, pero no he tenido casos como el que me está mencionando el compañero. La siguiente pregunta es de don Marco Montero. Es importante comentar lo que manifiesta el ingeniero Medina sobre SIECA. Esta normativa está basada en AASHTO, que está conceptualizada para otra realidad y condiciones diferentes a las que existen en nuestro país. Sí, es cierto. Es decir, la SIECA es, básicamente, está muy apegada a lo que tiene el AASHTO. Casi que hay muy poca variación entre lo que nos dice AASHTO, lo que dice la SIECA. Sí hay algunas cositas, pero a nivel general es casi que una traducción. Y ciertamente aplicar la SIECA indiscriminadamente en todos los proyectos, eso no tiene una lógica, una buena lógica, debido a que los requisitos de cada ruta son diferentes. Entonces no le podemos aplicar la misma medicina a todos los pacientes. Cada paciente debe tener su propia medicina. Esa es mi opinión. La siguiente pregunta es anónima. Mi consulta es la siguiente. Es muy típico ver pendientes muy marcadas en accesos a puentes con curvas verticales sumamente pronunciadas. Basado en su experiencia, podemos deducir que esto se da por malos diseños, que no se respeta el diseño original o que a veces no se contemplan los materiales de relleno en las ofertas de construcción. Bueno, tenemos que ver cada caso, ¿verdad? Cada caso es un caso muy particular. Hay casos generales, pero hay lugares con topografías quebradas muy complejas. Y a veces resolverlo es bien difícil. Me remito nuevamente al concepto de velocidad. Tenemos que establecer claramente las velocidades en las diferentes rutas. Si tenemos rutas de montaña donde tenemos condiciones complejas, tenemos que utilizar velocidades bajas, velocidades de 40 kilómetros por hora, incluso 30 o a veces hasta menos, dependiendo como les digo, de las pendientes de las que estemos hablando. En condiciones urbanas, nos topamos de todo. Hay muchos puentes que están prácticamente hundidos en la parte más baja. Se construyeron así en el pasado para facilitar su construcción. Los ajustes que se hicieron fue con el propósito de ajustar la rasante a una estructura. Diseños tienen que
o muchas de nuestras rutas deben de rediseñarse. Pero eso tiene un costo muy alto, así que habrá que irlo haciendo dependiendo del grado de utilidad o de servicio que brinda cada una de las rutas. Esa es mi opinión. La siguiente consulta es de don Marlon Montalbán. Encuentro dificultad en el diseño hidráulico ante los eventos de severa intensidad que están ocurriendo por el efecto de cambio climático. ¿Qué modelo o modelos podemos considerar a la hora del diseño según su experiencia? Bueno, ahí ya nos metemos a la parte hidráulica propiamente y a la parte hidrológica. Muy importante es tomar en consideración los registros pluviales que se estén dando en la zona. Ya tenemos que utilizar datos más finos. No podemos utilizar, por ejemplo, el método racional para este tipo de cosas. Ya se tiene que utilizar el HEC para hacer calibraciones, el HEC-RAS y el HEC-HTML. Entonces tenemos que utilizar esos otros instrumentos para calcular los caudales de mejor forma y también para determinar el tirante. Eso es lo más conveniente que podemos hacer. Y básicamente sí observamos que los niveles de agua han cambiado sustancialmente, por lo menos aquí a nivel de ciudad. Los niveles de escorrentía han subido mucho debido a la gran construcción en zona urbana. Cada vez tenemos menos zonas verdes. Por lo tanto, vamos a tener que las crecidas de los ríos van a ser más rápidas y con mayor grado de caudal. Eso es lo que estamos observando de lo que hemos resuelto en varios puntos del área metropolitana. La siguiente pregunta es de don Osvaldo Quiroz. En Costa Rica se encuentra con puentes sobre canales, caminos con pendiente. ¿Ha tenido experiencia para encontrar soluciones con puentes en pendiente y sin drenajes de descarga, en este caso, o canales? Es decir, construir canales por debajo del puente, dice él, o no le comprendo. Si gusto se la repito. En Sí. Costa Rica se encuentra con puentes sobre canales, caminos con pendiente. ¿Ha tenido experiencia para encontrar soluciones con puentes en pendiente y sin drenajes de descarga, en este caso a canales? Puentes en pendiente. Bueno, puentes en pendiente sí, se pueden resolver. Se pueden resolver problemas con puentes en pendiente. Lo que pasa es que la respuesta estructural también se va complicando dependiendo de la pendiente que se tenga. Lo que la mayoría de las veces el ingeniero estructural, el ingeniero vial acuerda es utilizar pendientes menores a un 4%. Pero en otras condiciones puede llegar hasta un 6%. Pero lo ideal es utilizar máximo un 4%. Ahora, conducir las aguas a un canal de descarga. Bueno, ya ahí entramos en otro ámbito que sería el comportamiento hidráulico de canales. Entonces ahí habría que estudiar cada caso para ver el comportamiento de los flujos en canales. No podemos construir canales en todos los cuerpos de agua. De hecho, el SENARA no lo permite construir canales en la mayoría de los puentes nuestros.
para que no sucedan cambios de velocidad en el agua, que cambien notoriamente el nivel de flujo del agua, que podemos entrar en niveles supercríticos, que es lo no deseable. Esas son las preguntas que teníamos hasta el momento. Le damos el pase a los miembros de la comisión para que den unas últimas palabras. Y antes de que ellos intervengan, voy a pasarles una pequeña encuesta para que, por favor, me la llenen antes de salir de la plataforma. Bueno, voy a tomar la palabra aquí un momento. Me apareció la encuesta aquí enfrente, entonces me tapa media pantalla, pero Puede está bien. cerrarla, don Carlos, no hay problema. No, está bien, no, no importa. O lo podemos cerrar momentáneamente, sí. Quizá. El asunto es el siguiente. Quiero retomar muy rápidamente lo que conversamos al inicio. La presentación de don Alejandro Medina Angulo para optar por la especialidad es, digamos, la parte final de un proceso que está normado en nuestro capítulo 3, artículo 21 del Reglamento de Especialidades del Colegio. Y el proceso inicial que contemplaba la condición académica, la experiencia profesional, las publicaciones en el campo de la especialidad fueron ya evaluadas a este punto, y por eso la comisión en la que tengo el honor de compartir con Germán Valverde González y con don Rodrigo Castro, llegamos a esta última etapa y le solicitamos la charla que diera la charla como parte de esa reglamentación a don Alejandro. Ya hemos revisado todo el proceso y entonces prepararemos el informe final, pero yo ya puedo anunciarles desde ahora que don Alejandro, cumpliendo con este último requisito, será recomendado, o sea, será nuestro criterio ante la Junta Directiva, que es en la que en última instancia tomará el acuerdo final, pero con base en este análisis, de otorgarle la especialidad a don Alejandro, y procedemos con eso a felicitarlo. Le doy la palabra al ingeniero Rodrigo Castro para que también se manifieste al respecto de esta decisión que ya tomamos. Y les agradecemos también el haber permanecido hasta este momento. Rodrigo. No, sirva la oportunidad para felicitar a Alejandro. Yo creo que es muy valioso el esfuerzo que él ha hecho, ¿verdad? De dedicarse a un campo y además hacerlo saber. Y yo creo que esto es un ejemplo para los demás ingenieros que estamos involucrados de que también busquen esto, ¿verdad? Busquen certificar toda la experiencia que tienen, busquen que se les reconozca, ¿verdad? Sus especialidades, porque son muy valiosas, no es solo sacar una maestría, a veces es dedicar la vida entera a un tema y realmente volverse un especialista. Y no es tan fácil y vale la pena. Entonces yo también quiero motivar a las demás personas que escucharon la charla a que sepan que pueden hacer también este esfuerzo, ¿verdad? Que hizo usted y me alegra mucho y lo felicito. La verdad es que creo que ha sido un gran ejemplo para nosotros también. Muchas gracias. Queremos felicitar al ingeniero Alejandro Medina por la presentación, por la resolución de la comisión. También agradecemos a los ingenieros Carlos Contreras y Rodrigo Castro por intervenir esta noche en la conferencia. Gracias a todas las personas que se conectaron el día de hoy. Recordarles que esta charla quedará colocada en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles, el cual los invitamos a suscribirse. Y tengan todos muy buenas noches. Buenas noches y felicitaciones, Alejandro. Muchas gracias, don Carlos, Rodrigo.